Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. El vídeo que quiero hacer hoy, o me veo en el deber de hacerlo, pues es acerca de un tema bastante comprometido y complejo, como es el cambio de las fechas de la Pascua. Ustedes saben que este año coincide las fechas de la Pascua con la de los ortodoxos. Esto por providencia, es decir, nadie ha cambiado las fechas de este año ni ha forzado nada así para que coincidan, sino que debido pues al calendario y tal, perdonen que me está molestando el ojo, coinciden las dos Pascuas, ¿no? Estamos en un periodo muy complejo, no sabemos realmente qué pasa, no se nos dice información, estamos siempre a oscuras, a ciegas, de parte de los hombres, ¿no? Había una frase que ayer me recordaban, dice: el mundo moderno no va a ser castigado, el mundo moderno es el castigo. Y el modus operandi del mundo moderno, donde más información hay, donde más rápido se puede divulgar la información, etcétera, lo tenemos lleno de engaños, lleno de información retenida, información que sale, que no sale, etcétera. No sabemos cuál es el estado de salud de Jorge Mario Bergoglio. Las noticias oficiales son contradictorias. Se organizan rosarios por su salud, pero de repente está peor, luego está bien, luego está peor, pero ha estado 20 minutos en la capilla del hospital y firmando documentos, haciendo obispos, etcétera. Se ha llamado a un consistorio de cardenales, en fin, todo sigue como si pasara todo y en realidad no pasara nada, las dos cosas a la vez, ¿no? Y en realidad en todo es así, es un signo de los tiempos, porque por ejemplo con la guerra nuclear, la tercera guerra mundial, estamos como si todo fuera a pasar de un momento a otro, pero no pasa nada. Y sin embargo, entre todo va a pasar y no pasa nada, va pasando algo. En fin. Pero a lo que tenemos que atenernos son a los signos de los tiempos, en tanto a lo único que nos interesa. ¿Quién es el que no va a manipular la información? ¿Quién es el que no nos va a mentir? ¿En quién no hay engaño? En nuestro Señor Jesucristo. Los signos de los tiempos, por mucho que digan los modernistas que se han mimetizado con el tema de los pobres, para que lo han visto con las ayudas USAID, ¿no? Se ha descubierto el fraude que ha habido con todo el tema del USAID y el gobierno de Trump ha decidido suspender las ayudas, pero claro, ¿qué pasa? Que pagan justos por pecadores, porque sí que hay gente que necesita determinadas ayudas. Y al encontrarse que es todo un sistema que se ha corrompido y quitar esas ayudas, estas personas se ven pues afectadas negativamente. Y entonces vemos que los modernistas, confesos, pues ponen el grito en el cielo de que no se deben retirar esas ayudas, etc. Esto es un cáncer, ¿vale? Es un cáncer. Para curarlo hay que destruir parte del cuerpo, ¿vale? Y hablo del USAID porque es un tema que está ligado, es decir, la metástasis está intrínsecamente abrazada a las células de la Iglesia en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Pero ustedes que son de España y saben cómo está el tema aquí, o en otros países de Hispanoamérica, ¿qué no pasará en todos esos países? En fin, nada nuevo bajo el sol, que ya llevamos unos años en esto. Sin embargo, los signos de los tiempos siempre se han referido a la venida del Mesías, a la segunda venida de Cristo. Y hay un signo muy poderoso que a mí me ha llamado la atención. ¿Se han fijado ustedes que la Pascua siempre coincide con la luna llena? La primera luna llena de primavera, ¿no? Si mal no estoy. Soy un poco disléxico con estos y otros temas, igual me estoy equivocando. ¿Qué pasa con eso? Que cuando en Apocalipsis se nos dice, ¿no? La luna se volverá roja, etcétera y tal, me recuerda un poco a lo que se nos anuncia ya. Esto es un tema que se ha venido diciendo hace ya unos meses, no sale ahora, pero vuelve a salir ahora, y es cambiar la fecha de la Pascua.
de tal modo que ya no coincidiría con esa luna, ¿vale? A la sazón de que esa luna llegará y los católicos no estaremos celebrando la Pascua. ¿Por qué? Porque la han cambiado de fecha por motivos ecuménicos con los ortodoxos. Esto es una bomba nuclear y ahora voy a dar razón de ello. Pero también, como digo, un signo poderoso, y es que si esperamos la venida del Mesías, se nos ha enseñado de siempre que hay 3 señales. Que el Evangelio sea dicho, predicado en todo el mundo, que sobrevenga la gran apostasía y aparezca el anticristo. El anticristo es el hombre sin ley divina y sin ley natural. Y una de las cosas que recoge el profeta Daniel es una frase críptica que dice: cambiará los tiempos y la ley. Hoy en día en la Iglesia hemos visto, por primera vez en 2000 años, cómo se ha, desde la cúspide, intentado cambiar la ley. Porque aunque se promulgue algo con toda la oficialidad, si es contrario a la revelación, eso no tiene ningún poder. Señoras y señores, alguno dice, no, es que lo ha dicho el Papa, porque entonces el Papa goza de la infalibilidad papal y eso, si lo ha dicho, es que tiene poder para cambiarlo. Oigan, no, eso no es así. Si eso es así, entonces si promulga algo contrario, será que no es Papa. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, el tema es, la frase del profeta Daniel es: cambiará los tiempos y la ley. En estos tiempos, como he dicho, hemos visto cómo se ha cambiado la ley. Donde la Iglesia siempre ha dicho que sí en algunos temas, ahora se dice que no, y viceversa. Donde ha dicho siempre que no, ahora oímos que sí. Con lo cual se nos está dando un mensaje muy claro, que la Iglesia, a pesar de tener la guía del Espíritu Santo y ser madre y maestra, en su tradición ininterrumpida, sin embargo, puede haberse equivocado en temas graves. Por lo tanto, todo el castillo de la moral y el dogma salta por los aires, porque todo es susceptible de ser cambiado al modo que se contradiga con lo anterior. Eso es lo que atañe a la ley, lo hemos visto, y es una de las razones de por qué gente como yo, un simple seglar, se dedica a alzar la voz, incluso cuando le fallan las fuerzas. Y esto que debería ser tan claro y tantos prelados deberían ponerse al servicio de la ley de la Iglesia, que es instituida por Cristo para levantar la voz contra esto que se está haciendo, la mayoría callan. Por eso uno se ve abocado a seguir en esta cruz de denunciar. Gloria a Dios. Pero la otra parte de la frase era un poco oscura para mí estos años. Cambiará la ley y los tiempos. Pero ante lo que tenemos ahora, que es un terremoto de proporciones bíblicas, nunca mejor dicho, parece que la otra parte de esa frase cobra bastante sentido. Cambiará los tiempos. ¿Qué cambiará los tiempos? Pues cambiará el calendario. En otras partes de la historia hemos visto, digamos, tipos del antitipo del anticristo, es decir, una suerte de reflejos, ecos que Dios permitía en la historia que se cumplieran de alguna manera, como evocando la profecía, hasta que la profecía sea consumada en su manera plena. Hemos visto anticristos en muchos sitios, en muchas épocas, con mucho poder. Estoy pensando en la Revolución Francesa, donde efectivamente se cambió el calendario. Y en otras partes de la historia ha pasado. Anticristos, incluso del Antiguo Testamento, aunque Cristo no se había revelado, pero que sí iban contra Dios. Por ejemplo, pues en la época de los Macabeos existió una apostasía generalizada que llevó a la paganización. Y claro, cuando entra la paganización, los sacrificios a Dios cesan, se corrompen o incluso pueden cambiar los calendarios, ya que no se tiene a Dios como centro de toda la vida espiritual y pública de una sociedad teocrática, pues digamos, concentrada en torno a la revelación. En este caso estamos hablando del pueblo judío y luego del pueblo judío llevado a la perfección con la revelación del Mesías, traducido al cristiano, nunca mejor dicho. Los verdaderos judíos son los católicos, porque son los judíos que aceptaron al Mesías, y el Mesías les dijo: esto es lo que tenéis que hacer, y les enseñó lo que es la Iglesia. Básicamente no tiene vuelta de hoja. Las noticias son que Bergoglio, a pesar de estar supuestamente a las puertas de la muerte,
no parece cejar en su empeño de querer cambiar la fecha de la Pascua. Tenemos aquí el portal Tradition in Action. Voy a intentar traducirlo aquí, a ver si me sale, que ya saben ustedes que no soy muy ducho en todas estas cosas. Y dice así, dice: cambio de fecha de la Pascua. En este año 2025 se celebran dos acontecimientos históricos. El primero es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ¿vale? Que se reunió en el año 325 entre mayo y julio en esa pequeña ciudad no lejos de Constantinopla. La segunda es que las fechas de la Pascua, tanto en la Iglesia Católica como en la llamada Ortodoxa, coincidirán el próximo 20 de abril. A la sazón, lo que quieren hacer es, como este año coinciden, decir, bueno, pues ya que estamos, sigamos, ¿no? Dice: la segunda es que las fechas de la Pascua, tanto en la Iglesia Católica como en la llamada Ortodoxa, coincidirán el próximo 20 de abril. Este último hecho es una coincidencia, ya que la Iglesia Católica calcula sus fiestas litúrgicas según el calendario gregoriano, mientras que la Ortodoxa según el calendario juliano. Se da la circunstancia de que, además de su objetivo principal de combatir el arrianismo, uno de los temas del concilio de Nicea fue discutir la fecha de la Pascua, en la época de este temprano concilio que tuvo lugar poco después de que la Iglesia Católica saliera de las catacumbas. Con el edicto de Milán en el 313, la Iglesia aún no había sufrido las divisiones que vinieron después del gran cisma de Oriente y del protestantismo. Así que el plan de Francisco Bergoglio es aprovechar este aniversario para hacer un encuentro ecuménico en Nicea. Invitará al patriarca ortodoxo de Constantinopla como supuesto portavoz de todas las demás ramas de la ortodoxia, así como los representantes del Consejo Mundial de Iglesias. Dice, claro, el tema es, según Francisco, ese encuentro en Nicea significaría un acontecimiento histórico para la reunificación de los católicos con todos esos herejes y cismáticos. Creo que este plan no es más que una ilusión que no traerá unidad a esas religiones, sino que aumentará la confusión entre los católicos. Las razones son: primero, el cambio de la fecha de la Pascua, a juzgar por las múltiples concesiones ecuménicas ya hechas por otros papas en esta era posconciliar, no exigirá ningún cambio por parte de los ortodoxos. Es mucho más probable, en cambio, que el Vaticano adopte el calendario juliano y abandone el calendario gregoriano para nuestras fiestas litúrgicas. Si esto sucede, equivaldría a la erupción de un terremoto universal en nuestro año litúrgico católico. La confusión comenzó cuando Pío XII estableció una segunda fiesta para San José el 1 de mayo y disminuyó en gran medida la importancia de su centenaria fiesta el 19 de marzo. En consecuencia, Pío XII cambió la fiesta, etcétera, etcétera. Dice, la ansiada unidad que pretende alcanzar en Nicea con el patriarca de Constantinopla, fingiendo representar a todas las ramas de la ortodoxia, no es más que una farsa propagandística. Cómo no, cada rama de la Iglesia ortodoxa es completamente autónoma de las demás y depende exclusivamente del gobierno temporal del Estado en el que se encuentra. Por ejemplo, Bartolomé de Constantinopla vive de los permisos y estipendios del gobierno turco. Por ejemplo, Kirill, el patriarca de Moscú, depende de la buena voluntad y ayuda material de Putin, etcétera, etcétera. Partiendo de esta premisa que los ortodoxos dependan de sus gobiernos locales, la preeminencia no debería juzgarse por la autoridad patriarcal de Bartolomé, sino por el número de seguidores de cada iglesia individual en su propio país. En Rusia, 90 millones, en Rumanía, 16, en Grecia, 10 millones, en Serbia, 8 millones, en Bulgaria, 4 millones, etc. De estos números se desprende inmediatamente algunas observaciones. De los 154 millones de seguidores de todas las principales iglesias ortodoxas, Bartolomé solo representa a 4 millones. De los 10 patriarcas que enumera el artículo, los de Rusia, Grecia y Bulgaria solo se juntan, se oponen además totalmente al ecumenismo, son 104 millones de seguidores, el 67%. Solo el patriarcado de Moscú, bajo la hegemonía de Putin, tiene 90 millones de seguidores. Y vamos, se niegan a todo esto. Lo que demuestra estos números es que un posible acuerdo entre Francisco y Bartolomé en Nicea no significará que la mayoría o incluso gran parte de los ortodoxos estarán de acuerdo con la Iglesia Católica. Es decir, el plato de lentejas, ¿vale? Por nada. Una falta de representación análoga se da en el Consejo Mundial de Iglesias. Recuerdo que hace más de 20 años escribí...
Dice, hoy podemos decir con certeza que se ha convertido en un cadáver congelado, el Consejo Mundial de Iglesias al que se le da vida artificialmente en ocasiones como la reunión de Nicea para alimentar la utopía ecuménica. La conclusión es que el único efecto real que se derivaría de un encuentro ecuménico en Nicea sería un daño enorme para la Iglesia Católica, cuyo calendario litúrgico entero se vería subvertido, en consecuencia aumentaría la confusión para los católicos en sus vidas de piedad, causaría una confusión mucho mayor que el caos que vivimos hoy, y esta pregunta surge de inmediato. ¿No está planteando Francisco el Destructor esta pantomima ecuménica específicamente para lograr precisamente esa confusión? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y eso es lo que me recuerda a lo que decía el profeta Daniel. Cambiará los tiempos y la ley. Los tiempos. Los tiempos. Que yo me pregunto, ¿no será en el presente año el milagro de Garabandal que coincidirá con algo que ya ha pasado en la Iglesia y que es aparentemente feliz? Porque coinciden las dos Pascuas, pero no de manera artificial, forzando ese terremoto y esa confusión, sino de manera providencial, y tengamos el aviso a las puertas en medio de un escenario de guerra nuclear que en cualquier momento puede estallar, viendo cómo Europa empuja contra Rusia, etc. Son preguntas que me hago, pero desde luego, aunque no sea así, aunque dejemos todo lo de Garabandal de lado, a mí me recuerda mucho a eso que dice el profeta Daniel. Cambiar a la ley, que es lo que hemos visto, la confusión que hemos visto todos estos años y los tiempos, que traería todavía más confusión. Cristo viene.